Vamos a considerar la función desde la expresión algebraica, entonces voy a llamar sea f de x igual a la raíz cuadrada de menos x más 5. Entonces tenemos esa función y me piden calcular el dominio. Hallar el dominio. Entonces, recordemos que para hallar el dominio de la función es importante mirar qué valores puede asumir la variable independiente. Entonces, la pregunta es, ¿esta x que está aquí puede asumir cualquier valor real? Entonces, ahí tenemos que mirar cuáles son las condiciones para calcular una raíz cuadrada. Recordemos que para calcular una raíz cuadrada, la condición es que lo que está bajo el radical debe ser mayor o igual que 0. Entonces, por ejemplo, si x vale, vamos a mirar qué pasa. Si x vale 20, ¿qué ocurre? Si x es igual a 20, nos quedaría que f de 20 es igual a la raíz cuadrada de menos 20 más 5. Entonces, f de 20, ¿qué pasa? F de 20 es igual a la raíz cuadrada de menos 15. Y resulta que este no pertenece a los números reales. ¿Por qué? Porque este es un número imaginario y decimos que la raíz cuadrada de un número negativo no es real. Entonces, no tiene imagen 20. Eso quiere decir que hay una restricción sobre este radical. ¿Cuál es la restricción para los radicales de índice par? O sea, para raíces cuadradas, raíces cuartas, raíces sextas. Entonces voy a colocar aquí la condición para tenerla presente. Siempre que trabaje con radicales de índices pares hay una condición y es que lo que está bajo el radical, esta parte, menos x más 5, para poder calcular esa raíz debe ser mayor o igual que 0. Y entonces aquí llegamos a una inecuación de tipo lineal, que ya eso se ha trabajado, entonces vamos a hacer el despeje. Luego menos x debe ser mayor o igual a menos 5. Y si multiplicamos por menos 1 esta desigualdad, para mirar cómo es x, nos queda que x es menor o igual que 5. ¿Eso qué significa? Esta condición me está diciendo que el dominio de esa función, la condición me sirve para calcular el dominio de la función es desde menos infinito, el intervalo desde menos infinito hasta 5 cerrado. Que para poder hacer un cálculo, para hacer cálculos con esta función, solamente puede tomar valores entre menos infinito y 5. Eso significa que si usted va a hacer una tabla a través de esta expresión algebraica, entonces tiene que mirar primero esa restricción y decir, bueno, cuando yo voy a hacer la tabla, solamente debo dar valores que estén en este intervalo, entre menos infinito y 5. Por eso fue que el 20 no nos funcionó, porque el 20 no está dentro de este intervalo. Miremos para otro ejercicio. Entonces vamos a hallar, determinar el dominio para g de x igual a 5x sobre x cuadrado menos 49. Entonces aquí tenemos una función de tipo racional, pero nos dieron la expresión algebraica, lo estamos mirando desde la expresión algebraica. Recordemos que cuando tenemos una fracción hay una condición sobre el denominador, entonces siempre tenemos que manejar condiciones. Aquí la condición es que el denominador x cuadrado menos 49 no puede ser 0. Un denominador nunca puede ser 0. Entonces vamos a mirar cuándo es igual a 0 y luego descartamos eso. Entonces nos quedaría, recordemos que si tenemos x cuadrado menos 49, vamos a mirar cuándo vale 0 y luego decimos que eso es distinto. Esto es equivalente, esto es una ecuación cuadrática que se puede factorizar, x menos 7 por x más 7. Eso debe ser distinto de 0. Entonces, si lo miramos en términos de ecuación, esto tiene que ser distinto de 0. Y para que sea distinto de 0, x menos 7 no puede ser 0
y x más 7 no puede ser 0. Esa multiplicación no puede ser 0. Es decir que x no puede ser 7, x no puede ser 7 y x no puede ser menos 7. Entonces sacamos la condición. Si yo voy a reemplazar aquí por 7, me queda 7 al cuadrado, 49 menos 49 me da 0. Pero si reemplazo por menos 7, el cuadrado de menos 7 es 49, menos 49 nos da 0. Entonces, ¿qué podemos decir para esta función? Entonces lo voy a escribir acá. Luego decimos que el dominio de la función g, lo puedo escribir así, son todos los números reales quitando el menos 7 y el 7. Fíjense que cuando voy a quitar números sueltos lo hago con llavecitas, menos 7 y 7. Ese sería el dominio de esa función. Bueno, entonces para hallar el dominio de la función debemos tener en cuenta la restricción. Finalmente, miremos si la función es f de x igual a 5x a la 4 menos 2x. Entonces, para estas potencias y para estas restas no hay restricción. Entonces decimos que el dominio de esa función es igual al conjunto de los números reales. Entonces, hasta el momento donde hay restricciones, cuando hay una expresión racional, el denominador no puede ser 0, y cuando hay radicales de índice par, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, la cantidad que está bajo el radical debe ser mayor o igual que 0. Bueno, entonces ahora sí vamos a continuar con otras dos generalidades, que son los ceros de una función. Entonces, si nosotros hablamos otro concepto, entonces ya hablamos de dominio y ya hablamos de rango. Ahora vamos a hablar de ceros de una función. Los ceros de una función vistos desde la gráfica corresponden a los puntos de corte con el eje horizontal, con el eje X. Estos puntos donde la gráfica cruza al eje X, aquí, esos puntos se llaman ceros de la función o cortes o interceptos con el eje horizontal, con el eje de las abscisas. Entonces hay que tener claro que esos puntos que están sobre el eje X siempre tienen como segunda coordenada 0. Entonces este punto que queda sobre el eje X, primera coordenada X es menos 3, segunda coordenada 0. Este punto que está aquí, primera coordenada es 1, segunda coordenada es 0. Entonces, los ceros de la función son aquellos elementos del dominio que tienen imagen 0. Todos los puntos que tienen imagen 0 van a quedar sobre el eje horizontal y por eso se llaman ceros de la función. ¿Qué significa desde una tabla o desde una pareja ordenada que sea un cero de la función? Que la segunda coordenada es 0. Entonces, desde la gráfica simplemente son los que están aquí. Y no toda función tiene por qué cruzar el eje X, o sea que no siempre van a existir esos ceros de la función. Miremos otro ejercicio. ¿Cómo hallar los ceros de una función? Entonces, hay que tener presente primero que esos puntos se caracterizan porque tienen imagen 0. Entonces, ¿cuál es el planteamiento general? El planteamiento general sería el siguiente. La función se iguala a 0 porque estamos diciendo que la imagen es 0. O sea, este es el planteamiento cuando usted tiene la expresión algebraica. Desde la gráfica ya vimos que son los puntos donde cruza la gráfica al eje X. Desde la expresión algebraica, entonces es igual a la expresión algebraica 0 y despejar el valor de X. ¿Por qué? Porque recuerden que el conjunto de imágenes es lo que me resulta de reemplazar en la función. Entonces, de esa manera podemos hallar los ceros de una función. Vamos con un ejercicio. Nos dan la función f de x igual a 3x menos 8 sobre 2x. Aquí nos dieron la expresión algebraica de esa función. Y tenemos que hallar los ceros de la función. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, me están diciendo, oiga, igual es la función a 0 porque me están diciendo que la imagen es igual a 0. ¿Por qué cuando la imagen es 0? Cuando el punto corta al eje X o cuando está sobre el eje X. Entonces, de esa manera hallamos los ceros de la función. ¿Cómo resolvemos esa ecuación? Entonces, recordemos que para resolver esta ecuación, este 2x, aquí sería bueno haber hallado primero el dominio.
el dominio de la función, ya lo vamos a escribir, pero el dominio de la función son todos los valores de x, puedo tomar cualquier valor excepto 0. ¿Por qué no puedo tomar 0? Porque 2 por 0 me da 0. Entonces recordemos que el dominio de la función no puede ser 0, es decir, cualquier número real excepto 0. Aquí estamos hallando los ceros de la función, es decir, los elementos que cuando grafique queden sobre el eje x. Entonces igualamos a 0, despejamos x y nos queda que x es igual a 8/3. Si nosotros hiciéramos la gráfica de esta función, entonces debemos tener presente que esa gráfica, si la hacemos, corta al eje horizontal, al eje x la corta en 8/3. ¿Por qué? Este valor no me hace 0 el denominador, luego es un elemento que está en el dominio de la función. Bueno, entonces vamos a mirar otro ejercicio en particular. Aquí vamos a mirar un ejercicio ya completo para hacer todo el trabajo de esa función. Vamos a ir a una página nueva para que nos quede bien. Entonces nos dice lo siguiente. Para la función cuya expresión algebraica es f de x igual a 3x más 5 sobre x cuadrado menos 4. Entonces, hallar el dominio A, B, completar la pareja ordenada, menos 5, tenemos que ver la segunda componente, y C, hallar los ceros de la función. Bueno, entonces, primero hallar el dominio. Entonces recordemos que por ser racional, entonces para el dominio A, tenemos que la condición es que x cuadrado menos 4 no puede ser 0. Es decir, que x menos 2 por x más 2, si factorizamos, recuerden que aquí para recordar cómo es una ecuación cuadrática, si hacemos esto igual a 0, recordemos que acá se factoriza y decimos entonces, recordemos que en la solución de ecuaciones cuadráticas vimos eso, x menos 2 debe ser distinto de 0 y x más 2 debe ser distinto de 0. Deben ser distintos de 0 los dos. Luego entonces decimos que x no puede ser 2 y que x no puede ser menos 2. Despejando acá. Entonces decimos que el dominio de la función f es igual al conjunto de los reales quitándole los números menos 2 y 2. Ese sería el dominio de la función. Luego me dicen completar la pareja ordenada menos 5, algo. O sea, me están diciendo cuál es la imagen de menos 5. Ya la segunda componente reemplazamos en la función es para eso, para ya las componentes que nos hacen falta. Menos 5 al cuadrado menos 4. Entonces nos quedaría menos 15 más 5 sobre 25, acá es un menos 25, menos 4. Y eso nos da entonces menos 10, menos 15 más 5 es menos 10 y 25 menos 4 es 21. Entonces estamos diciendo que la imagen de menos 5 es menos 10 sobre 21, o sea que el elemento que corresponde de acuerdo con esa función aquí es menos 10 sobre 21. Cada función tiene su propia expresión algebraica, entonces para esa función yo voy a emplear esta regla para ya hacer cualquier cálculo que necesite. En este instante necesito hallar la imagen de este punto. Hallar los ceros de la función. Entonces vamos a una página nueva para hallar los ceros de la función. Los ceros. Recordemos entonces que f de x es igual a 3x, aquí la tenemos, 3x más 5,
3x más 5 sobre x cuadrado menos 4. Recordemos el planteamiento desde la expresión algebraica. F de x lo igualamos a 0 y despejamos el valor de x. Entonces decimos que vamos a igualar a 0 la función, la expresión algebraica, 3x más 5 sobre x cuadrado menos 4 igual a 0. Ya hallamos el dominio, o sea que ya no hay problema porque nosotros dijimos que el dominio de la función era igual a los reales menos el menos 2 y el 2. O sea que yo ya puedo multiplicar aquí en cruz. Uno tiene que hallar primero el dominio de la función para saber qué valores no puede tomar. Entonces, ¿qué nos queda? 3x más 5 igual a 0 por esto nos da 0. Entonces nos quedaría que 3x es igual a 5, luego x es igual a 5 tercios. ¿Está dentro del dominio de la función? Debo siempre corroborar que cumpla con esta condición. Entonces 5 tercios sí está dentro del dominio de la función, luego significa que si llegamos a graficar esta función, esa función debe cortar al eje x en 5 tercios. Finalmente, entonces, el intercepto con el eje y. ¿Cómo hallaríamos el intercepto con el eje y? Que es otra de los puntos fundamentales. Intercepto con el eje de las ordenadas o con el eje y. Entonces, para hallar el intercepto con el eje y, pues si estamos en un gráfico, nos estamos refiriendo a lo siguiente. Es aquí, por donde la gráfica corta al eje y. Esto es lo que llama intercepto con el eje y. Donde la gráfica corta al eje y. Entonces, ¿cómo vamos a hallar si una función tiene intercepto o no con el eje y? Entonces, para hallarlo, simplemente debemos primero mirar, hay dos condiciones. Primero mirar si 0 pertenece al dominio de la función. Eso es lo primero que tenemos que mirar. 0 está en el dominio. Si 0 no está en el dominio, ya no hay intercepto con el eje y. Entonces, tenemos que verificar que 0 está en el dominio. Por ejemplo, en esta función, el 0 sí está, porque los únicos que no están son el menos 2 y el 2. Y segundo, entonces, es hallar la imagen de 0. La imagen de 0 en este caso es 3 por 0 más 5 sobre 0 al cuadrado menos 4. Y esa imagen nos da 3 por 0, 0, nos da arriba 5 y abajo nos queda menos 4. Es decir que el intercepto de esa función está en menos 5 cuartos.